El aire. A ese nivel hemos llegado. No seas cojudo. El aire. A ese nivel nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Puta, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas noches, martes 14 de febrero del año 2023. 14 de febrero, un día importante para Santa Cruz. Paula Peña nos cuenta qué pasó. En realidad, el 14 de febrero de 1825 se proclamó la independencia en Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra era la capital de la gobernación del mismo nombre. El Colorado Mercado, el líder de los ejércitos patriotas, toma la ciudad capital y proclama la independencia. Esto es muy importante porque a partir de este momento ya se le da fin a ese larguísimo proceso que conocemos como Guerra de Independencia y que se había iniciado el 24 de septiembre de 1810. ¿Cómo es que se logra este fin de la independencia? De la Guerra de Independencia. Por un lado, en 1824 las tropas de Bolívar y de Sucre habían derrotado a lo último que quedaba del ejército español en el Perú, en este caso en Junín y en Ayacucho. Y quedaba solamente bajo el dominio español el Alto Perú, dirigido por Olañeta, y Santa Cruz de la Sierra por Francisco Javier Aguilera. El 12 de febrero de 1825, la tropa de Aguilera se insubordina, proclama la independencia, proclama su apoyo al ejército del libertador Sucre, y Aguilera tiene que abandonar la gobernación de Santa Cruz de la Sierra. Con esas noticias, Mercado toma la capital y se proclama la independencia un 14 de febrero de 1825. Eso es lo que dicen los documentos históricos que tenemos, que están en los archivos históricos, que el 14 de febrero de 1825 Santa Cruz proclama la independencia. Y a partir del 14 de febrero de 1825 hasta el 6 de agosto de ese mismo año, este territorio va a sufrir algunos momentos muy difíciles, como por ejemplo la anexión de Chiquitos al Imperio del Brasil. El 28 de marzo, el gobernador de Chiquitos, él mismo voluntariamente se anexa a Mato Grosso. Esto va a provocar muchísima inseguridad en Santa Cruz de la Sierra. También Sucre y Bolívar están preocupados por este avance brasileño. Sin embargo, a fines de mayo de 1825, el emperador Pedro de Brasil no acepta la anexión dada por este gobernador Sebastián Ramos. La provincia retorna a el departamento de Santa Cruz ya en ese momento, ¿no? Entonces, fueron meses muy complejos, meses con muchas incertidumbres. Todo el territorio del Alto Perú y de Santa Cruz de la Sierra estaba pues en incertidumbre. Por un lado estaban los ejércitos colombianos de Bolívar y Sucre que tenían sus intereses. Por otro lado habían intereses del propio Perú como país libre. Habían intereses de las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que hoy conocemos como Argentina. Habían intereses de los brasileños, como hemos demostrado. Habían intereses de los charquinos, o sea, de la antigua audiencia, habían intereses cruceños. Fueron meses de mucho conflicto, no fueron meses de una paz total, y esto hay que tenerlo en cuenta
porque además va a ser el marco en el que se creará un nuevo país, la República de Bolivia, el 6 de agosto. Y tengo que decir que nadie tenía una bola de cristal ni sabía cuál iba a ser el destino de ese nuevo país. Lo que sí sabían los representantes ante esa asamblea deliberante es que había que tomar una decisión y que esas 5 provincias, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y La Paz, tenían que definir finalmente qué iban a hacer, ¿no? Entonces se optó por la formación de un país libre, independiente, que no pertenezca al Perú, que no pertenezca a las Provincias Unidas del Río de la Plata, que tampoco cumplía los sueños del libertador Bolívar en esa su gran Colombia, que frenaba de alguna manera la ambición brasileña, ¿no? Entonces, ese es el contexto de Santa Cruz entre febrero y agosto de 1825. Clarito y corto, ya vamos a conversarlo más largo con la licenciada Peña en nuestro sitio de Facebook. Hemos puesto la intervención de ella, que es más larga, en una publicación del Museo de Historia, así que quienes estén interesados entran a Carlos Valverde en la red y ahí está. Pero es bueno recordar que ni Argentina, es decir, ni el virreinato del Río de la Plata, que se convirtió en la República Argentina, ni el virreinato del Perú aceptaron nada con estos departamentos, sobre todo con La Paz, Cochabamba, Potosí y Charcas. A Santa Cruz ni lo nombraban porque estaba muy lejos, pero no estaban con ninguno de ellos. Santa Cruz estaba muy lejos de cualquiera y decidió a través de un cabildo, que incluso hubo 21 órdenes expresas para llevarla a la naciente república, y eso hicieron los Vicentes. Y hay mucho cuento por ahí dando vueltas que están hablando de lo que ellos hubieran querido que ocurra y no de lo que realmente ocurrió. La historia es historia, a uno puede gustarle o no, pero no se la puede cambiar. Entonces, dicho esto, me comprometo a hablar con Paula la semana que pase el carnaval, y luego tendremos otras conversaciones de este tipo, retomaremos las conversaciones que hemos tenido, pero mientras tanto te pido 20 segundos y un poquito más y seguimos con esto. Dale. Una deliciosa opción sin un solo gramo de carne. Burger King lo hizo posible con la nueva Whopper vegetal. ¿No lo crees? Entonces probá y comprobá. Burger King a tu manera. Se ha puesto más claro el asunto. Yo decía esta mañana, ya no busca el relato, ya no busca... Si bien es cierto que le conviene el relato para, como dice Gary Prado, para mostrarle al mundo exterior de Bolivia que hay todavía discusiones acerca de si hubo fraude o no hubo fraude, si hubo golpe, si no hubo golpe. Yo les puedo decir que si hubo intención de golpear, fue un nuevo modo de hacer golpe, porque representando en la reunión del martes 12 de noviembre por la mañana, se procuró reiniciar el diálogo participando en la facilitación por la conferencia episcopal el monseñor Aurelio Pessoa, que debe ser de los que está invitado, más bien conminado a ir, Eugenio Scarpellini, ya fallecido, Giovanni Arana, José Fuentes Cano y Juan Carlos Núñez, en todo caso, el cuerpo diplomático, el embajador de la Unión Europea, León de la Torre, embajador de España, Emilio Ágreda, el ex embajador de España, Carmelo Angulo, acompañante del proceso de auditoría de la OEA, y los partidos representando al MAS, doña Adriana Salvatierra, Susana Rivero,
Ana Teresa Morales, por Comunidad Ciudadana Carlos Mesa, Ricardo Páez, Carlos Alarcón, por Unidad Nacional Samuel Doria Medina, Roberto Moscoso, por Unidad Demócrata Óscar Ortiz, así como el expresidente Jorge Quiroga, Luis Vázquez, por los comités cívicos Jorge Gutiniano, por el CONADE, Rolando Villena, ex defensor del pueblo. La reunión comenzó con la afirmación por parte de los representantes del MAS que no se iba a aceptar en la Asamblea la renuncia del presidente Evo Morales, asilado ya en México, y que no le iban a apoyar a la señora Yanine Áñez para que asumiera la presidencia. Lo que propusieron fuera del orden constitucional, muy por afuera del orden constitucional, la Constitución dice claramente, este librito de mierda que cada vez vale menos, este librito de mierda dice que la Constitución establece un orden de prelación. Si el presidente renuncia, lo sucede el vicepresidente. Si no es el vicepresidente, lo sucede, si el vicepresidente renuncia, como fue el caso, lo sucede la presidenta de la Cámara de Senadores. Como Adriana Salvatierra no quiso, saltaron a la presidencia de la Cámara de Diputados. El presidente de la Cámara de Diputados había renunciado. Todavía se llegó a buscar en el Senado, ya había renunciado el primer vicepresidente. En Diputados el primer vicepresidente también había renunciado. Vuelve a la Cámara de Senadores y ahí acepta el cargo la presidenta, la expresidenta Yanine Áñez, que luego asume y se proclama presidente de la República. No hay nada que diga no se puede, porque está en el orden de prelación, a tal punto que el Tribunal Constitucional de la República emitió una opinión donde lo daba por bien hecho. Que después cambie la cuestión del Tribunal Constitucional es otro cantar, pero en ese momento uno tiene que entender lo que ellos opinaron, y ahora tiene que entender lo que dicen una vez viene el poder, y ya no es culpa nuestra. Lo cierto es que se dio por bien hecho. Muy bien. Lo que propusieron doña Adriana Salvatierra, doña Susana Rivero y doña Ana Teresa Morales fue que el nuevo presidente del Estado sea elegido entre los asambleístas del MAS. ¿Dónde dice la Constitución? ¿Podrán los representantes de los partidos políticos buscar uno nuevo y elegir un nuevo presidente? ¡Ey! No se puede. Hay órdenes de prelación. O si no, dice que asuma la presidencia el senador de oposición Víctor Hugo Zamora. Ellos estaban determinando quién iba a ser el presidente. Estas propuestas fueron cuestionadas por ser inconstitucionales. No había ningún marco legal que respaldara las mismas. Frente a ello se recordó a los participantes que las reuniones no eran para tomar decisiones, sino para proponer salidas a la conflictiva situación provocada por el vacío de poder. Las decisiones correspondían a la Asamblea Legislativa. Ahí estaban tratando de encontrar una solución para llevar la propuesta o a lo que habían llegado a la Asamblea Legislativa. Las opciones que plantearon los participantes fueron: uno, que asuma la presidencia Adriana Salvatierra o la diputada Rivero. Ellas se negaron, alegando que sus vidas corrían peligro. Dos, considerando la Declaración Constitucional 3/2001, según la cual la sucesión constitucional se produce ipso facto para evitar el vacío de poder en el Estado, se planteó sugerir a la Asamblea Legislativa dispusiese la sucesión constitucional de Yanine Áñez para asumir la presidencia. Hasta ahí el diálogo no daba resultado hasta que la senadora Salvatierra pidió una reunión a puerta cerrada, la misma que se realizó con ella la diputada Susana Rivero, Óscar Ortiz de Demócratas y el monseñor Scarpellini como garante del diálogo, cuyo contenido no se dio a conocer. Tras dicha reunión se reinició la reunión en general y las representantes del MAS aseguraron la participación de la bancada del MAS en la sesión de la Asamblea Plurinacional esa tarde, en la cual reconocerían a Yanine Áñez presidente de la Cámara de Senadores y en consecuencia presidente del Estado. Ok, está claro que lo que está haciendo el gobierno es simplemente tratar de embarrarlo todo, pero más allá de eso, yo considero, y esta es una apreciación muy personal, y van a ver que no le pelo, el movimiento al socialismo ya no busca el relato, sino busca el poder absoluto. Y seamos francos,
el poder dictatorial. Lo de Camacho, la cámara, el hecho de que la encuentren y lo saquen de ese cuarto y lo lleven a la posta, que es un lugar insalubre, como lo puede decir la señora esposa del gobernador. Dentro de todo esto, comienzan a cambiar las cosas. Camacho, el día de hoy, ¿la tenés la carta de Camacho? El día de ayer le envió una carta, o tal vez antes de ayer, le envió una carta al guardia cárceles principal, estamos prisioneros carceleros, director del recinto penitenciario, solicitud de retorno al área de contención médica, yo Luis Fernando Camacho, dentro de mis facultades y plenamente consciente de mis actos como privado de libertad del recinto penitenciario San Pedro de Chonchocoro, solicito muy respetuosamente volver al espacio donde me encontraba, área de contención médica, lugar donde considero estaré más seguro asumiendo mi responsabilidad en este traslado. Ambiente que fue revisado en presencia de mi hijo Luis Fernando Camacho Parada. Asimismo, me comprometo a cuidar el área para no causar destrozos, porque está... Ok, poneme a mí un ratito. Fíjense cómo es de importante esto. Mi hijo revisó. Si le permitieron revisar es porque antes habían hecho algo. Me comprometo a no causar destrozos, fue porque se fue siguiendo la huella del cable. ¿No es cierto? Bueno, está clarito. Ahora sigamos leyendo. Asimismo, me comprometo a cuidar el área para no causar destrozos, expresando mi conformidad y confianza de habitar en el espacio de referencia. Asimismo, desistiré de toda denuncia y observación que causara el espacio de referencia. Está refiriéndose al futuro. No denuncia y observación que hice con relación al espacio de referencia. ¿Ok? Pongámoslo claro, la carta es del 6 de febrero, recién lo han puesto y estoy seguro que quien subrayó eso fue la gente del gobierno. Absolutamente convencido de aquello. Bueno, esto de aquí... Habrá quien diga, puta, que es miedoso, puta, se rindió. Hay otros que dicen, les dan privilegio. Hay que estar en sus zapatos. Él sabe cuál es su enfermedad. No soy camachista, quiero aclararlo de nuevo. Pero sé que solamente el que está preso y encima enfermo sabe cuál es su enfermedad y cuál es el nivel de riesgo que se puede atrever a tomar con relación a su salud. Pero digamos que es un triunfo del gobierno. Si querés anotarlo como triunfo del gobierno, puedes anotarlo. Pero no se quedó el gobierno ahí. Trató de detener a Jerez Justiniano, va tras de la hija de Yanine Áñez, y tras de la hija de Yanine Áñez va sobre la señora Ibáñez. Es decir, va por todo y contra todo. Va por todo y contra todo. Y ahora, tras de los obispos, tras de los jerarcas de la iglesia, como le dije, sus nombres están aquí, salvo el monseñor Scarpellini. Con seguridad está Aurelio Pessoa, está Giovanni Arana, está José Fuentes Cano y Juan Carlos Núñez. Con seguridad son esos los que está buscando Wilfredo Chávez, que no es su rol, pero lo está asumiendo. Él es el que se va a encargar de meterlos presos o de joderle la vida a alguien. Él debe estar feliz porque al fin logró que se lo reconozca como un pichón de dictador. Vamos al corte. Cuando volvamos le voy a decir cuál es la percepción que yo tengo. Esto es mucho más que solo el relato. Creo que esto es la puesta en marcha de un programa o de un proyecto tremendamente peligroso para nosotros. Dale. BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas.
La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creadas por BYD que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BYD.